Bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Flores y en esta ocasión vamos a mostrar cómo construir una calculadora en lenguaje Visual Basic utilizando SharDevelop. En una aplicación nueva, en una aplicación Windows, vamos a tener un formulario. Es el formulario inicial. En este formulario vamos a meter un cuadro de texto para el display. Vamos a ponerle como nombre txt display. Vamos a meter botones. Estos botones van a corresponder a los números de la calculadora. BTN, vamos a ponerle 1. Y lo que va a mostrar en su texto es el número 1. Vamos a hacerlo más pequeño. De esta manera vamos a meter los demás botones. Bien, la calculadora entonces debe quedar de esta manera. Aquí tenemos un botón que se llama BTN1 y muestra el 1. Un botón que se llama BTN2 muestra el 2. De la misma manera hasta llegar al 9. BTN9 muestra el 9. El botón BTN0 y que muestra en su propiedad text el 0. El botón BTN suma y su propiedad text suma. BTN resta en su propiedad text resta, de la misma manera multiplicación, y este para borrar vamos a llamarle BTN limpiar y en su propiedad text va a tener la C para limpiar el display de la calculadora. Bien, debemos asegurarnos que no marque error cuando hacemos operaciones aritméticas. Para esto vamos a asegurarnos que siempre haya elementos para sumar y lo vamos a hacer de la siguiente forma. El display en su propiedad text vamos a ponerle un 0 para que siempre haya un número. ¿Sí? Ok. Ahora, cuando yo realice una operación, me va a sumar lo que haya en el display más lo que se metió en el display antes de presionar la suma. Es decir, si yo quiero presionar la suma, yo meto un número en el display. Voy a presionar suma y eso va a tomar el valor del display y lo va a guardar en algún lugar, en alguna variable. Vamos a llamarle variable de memoria. Y va a limpiar el display para que yo pueda meter otro número. Entonces meto un segundo número y al presionar el botón de igual, me debe hacer la suma de lo que tengo en el display más lo que yo almacené en memoria y me debe dar el resultado. Para lo cual yo necesito tener un botón que se llame BTN igual y debe mostrar el igual. Y esto me va a dar el resultado. Muy bien, vamos a ponerlo aquí abajo para que sea un poco más grande. Ok. Entonces, vámonos a fuente. Y yo voy a declarar una variable. Vamos a hacer una calculadora que trabaje con números enteros. Para que trabaje con números reales sería un cambio más o menos sencillo. Entonces yo declaro una variable que se va a llamar memoria de tipo integer que tenga inicialmente el valor 0. Ahora, cuando yo presione alguna tecla, algún botón de estos, este botón va a hacer que este número se agregue a lo que yo ya tengo en el display. Entonces, en mi evento clic de mi botón 1, yo debería hacer lo siguiente. Yo le debería decir mi punto txtdisplay.text va a ser igual a mi punto txtdisplay.text, ¿sí? Y a eso le voy a agregar
recuerden que yo puedo agregar cadenas, agregar elementos a una cadena con ampersand o con más. Vamos a usar el ampersand. Le voy a agregar el número 1. Esto va a ocurrir cuando hagan clic sobre el botón 1. Ok, vamos a probar la aplicación. Compilamos, ejecutamos. Entonces fíjense, cuando presiono 1 se va agregando ese 1 al display. Los demás datos no se están agregando porque todavía no los tengo programados. El 1 ya. Lo que va a hacer es agregar un 1. Ahora, no pasa nada si yo dejo un 0 al inicio, pero pues no se ve muy elegante que se agregue, que quede un 0 al inicio de mi número. Entonces yo puedo preguntar si mi .txt display .text lo que contiene es únicamente un 0, ¿sí? Si solo tiene un 0, entonces mi .txt display.text va a ser igual a un único 1, porque como tiene 0 el display, el 1 que estoy presionando es el primero. En caso contrario quiere decir, ¿sí?, que no hay un 0, que hay otra cosa. Entonces, como hay otra cosa, ahora sí digo que display.text es igual a lo que ya tiene, agregándole un 1 al final. Entonces vean, al inicio tiene un 0 y al inicio, como había un 0 y presiono un 1, pues se elimina ese 0 y pone el 1. Y si sigo presionando el 1, ya solamente va agregando al final. Ok, de la misma manera yo tengo que hacer la programación de los otros. Muy bien, ya metí el mismo código, pero con su número correspondiente a cada uno de los botones. Entonces ya puedo poner, por ejemplo, este número. ¿Qué debo hacer ahora? Ahora, cuando yo tenga un número y presiono un botón, por ejemplo el más, lo que yo quiero es que este número se quite de aquí del display y se almacene en la memoria. Y debo quitarlo del display para que yo pueda meter otro número. En este caso, como no lo estoy quitando del display, no estoy metiendo un nuevo número, sino estoy agrandando el número que ya tengo. Entonces lo que tengo que hacer cuando me presionen alguno de estos botones, más, menos o por, es tomar este valor y guardarlo en la memoria y posteriormente limpiar el display para esperar el segundo valor de la operación. Muy bien, vamos a hacer eso. Entonces, por ejemplo, me meto al evento clic del más, del botón más, y yo le digo mi punto memoria, ¿sí?, que era la variable que yo tenía acá declarada de memoria asinteger igual a 0. Mi punto memoria va a ser igual a cint, ¿sí?, hay que convertir a entero, recuerden, porque lo que tengo en el display es texto, igual a mi punto txt display.text. Entonces tomo lo que tiene el display, lo convierto a entero y lo meto a la memoria. Y posteriormente le digo mi punto txt display.text es igual a 0. Limpio la memoria. Okay, de manera que cuando yo hago esto, le digo 123 y le digo un más, lo que hizo fue tomar el 123 y guardarlo en la memoria y limpiarme el display para que yo dé el segundo número. Ok. Ahora, ¿cómo obtengo el resultado? Bueno, voy a programar el evento clic del botón igual. En el evento clic del botón igual yo ya tengo dos números. Uno, el que está en el display, y otro, el que está en la memoria. ¿Sí? Entonces, el que está en la memoria ya lo convertí
ya lo convertí a entero, el del display no. Yo le voy a decir dim una variable entera, por ejemplo b, as integer, y yo le digo b igual a sein, hay que convertir a memoria lo que hay en el display, mi.txtdisplay.text. Entonces ya tengo convertido a entero lo que está en la memoria y lo que está en el display. Ahora yo necesito otra variable. Y simplemente debo decir que el resultado es igual a memoria, ¿sí?, más el elemento que acabo de convertir. Y finalmente debo decir que mi .txtDisplay.text va a ser igual a lo que tiene resultado convertido a cadena. Entonces fíjense qué pasa. Bueno, yo le doy por ejemplo 12, le doy más 11 y le doy igual, y el resultado es 23. No hay ningún problema. ¿Qué pasa si yo ejecuto y yo no pongo ningún número? Por ejemplo, le doy más. Bueno, pues almacenó el 0, ¿sí? Entonces ya tengo un 0 en la memoria. Y como sigo teniendo un 0 en el display, al darle más, el resultado es, perdón, al darle igual, el resultado es 0 más 0 y es 0. Y no marca ningún error, porque ya ya estoy seguro de que tengo datos tanto en la memoria como en el display. ¿Cómo me aseguré de eso? Bueno, porque cuando declaré la variable memoria le metí un 0 y el valor del display al inicio le puse un 0. Sin embargo, el igual solamente realiza sumas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando quiero que realice restas o multiplicaciones? Entonces yo debo enterarme qué botón se presionó antes de presionar el igual. Entonces cada que yo presione un botón debo avisar qué botón es para que el igual sepa qué operación se debe realizar. Muy bien, para que el igual sepa cuál es la operación solicitada, yo debo agregar algún código a cada botón de los operadores, ¿sí? Y para esto yo necesito tener una variable. Vamos a ponerle operador as string, ¿sí? Y al principio le voy a poner que no hay ningún operador. Le digo, al principio operador es nada, no hay ningún operador. Entonces declaro esta variable adicional a la que yo tenía de memoria. Ahora, dentro de los operadores, por ejemplo, dentro del más, una vez que hago lo que el más ya tenía programado, yo debo decir que mi punto operador, o sea, la variable que acabo de crear, va a ser igual a más, avisando que yo tengo un operador suma, un operador más. Bueno, de la misma manera debe funcionar el botón menos. El botón más, perdón, el botón menos debe hacer lo mismo que hace el botón más, que es almacenar en memoria lo que tengo en el display y limpiar el display y avisar que el operador que tengo es el operador menos. Y de la misma manera la multiplicación debe hacer lo mismo, que es almacenar en memoria lo que hay en el display, limpiar el display y decir que es el operador por. Eso hace cada operador. Ahora, cuando es igual, tal como lo tengo programado, el igual hace la suma, sin importar qué es lo que yo oprimí antes.
Pero entonces, en lugar de hacer la suma, pues yo voy a utilizar un if que diga si el operador es igual a más, entonces realizo la suma. If a menos, si el operador es igual a menos, entonces voy a realizar la resta. Y finalmente, si el operador es por, entonces voy a realizar la multiplicación. Y ahora sí tengo una calculadora más funcional. Por ejemplo, si yo digo 21 menos 11, el resultado es igual a 10. Nos falta C. Este botón lo que hace es, va a limpiar el display y va a limpiar la memoria, que deje la calculadora limpia. Entonces, este botón lo único que va a hacer es mi punto memoria es igual a 0 y mi punto txt display.text es igual a 0. Me limpia la memoria del display para que yo pueda realizar cualquier otra operación. Entonces este es el código que podemos utilizar para programar una calculadora. Muy bien, aquí habría que completarla. A lo mejor otras operaciones, división por ejemplo. Y eso es todo.